La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Estamos repasando el Nuevo Testamento para encontrar el verdadero evangelio que Jesucristo trajo de parte de Dios y el evangelio que Jesucristo predicó. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? No es lo que hemos escuchado, un evangelio sobre su persona, sino el evangelio que predicó Jesús. ¿Por qué no ha oído usted ese evangelio? Además, queremos averiguar qué costumbres practicaba Jesús. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. Una vez más, permítanme recordarles, amigos míos, que Jesucristo nunca hizo nada, ni una sola cosa en su vida, que fuera clavada en la cruz. Es una afirmación bastante fuerte por parte de Herbert Armstrong. La hizo en su antiguo programa de radio, El Mundo de Mañana. ¿Qué predicaba Jesucristo y cómo? ¿Cómo vivió Él? ¿Nos dio Él un ejemplo? ¿Para seguir sus pasos? Bueno, como verá usted en el programa de hoy, hay docenas y docenas de escrituras que dicen exactamente eso. Él vino a mostrarnos el camino. Hola de nuevo a todos y bienvenidos de nuevo a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información que existe sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Y esa sería, entonces, la Santa Biblia. ¿Cómo fue la vida y ejemplo de Jesucristo? Bueno, iremos a esas escrituras en un momento, pero en Juan 15 dice que Él guardó los mandamientos del Padre. Él los guardó perfectamente. Él no se desvió de la ley de Dios ni un ápice. Se mantuvo firme en su camino durante toda su vida. Y luego dijo, muy bien, ahora les he dado a ustedes, alumnos, un ejemplo que deben seguir. Y esto es lo que los hará felices. Hay un proverbio que dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Pero si cumple los mandamientos, será feliz. Dios nos muestra el camino. Jesús nos mostró el camino a la felicidad, el gozo, la abundancia, el bienestar, la paz mental. Vea los frutos del Espíritu Santo de Dios en el capítulo 5 de Gálatas. Una vez más, ese es otro estudio que tendremos que explorar. Pero, como ya comenté en este programa hace un par de semanas, un verdadero cristiano es aquel que sigue el ejemplo de Jesucristo. Por eso es importante estudiar la vida y las enseñanzas de Cristo, porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano busca a Cristo. Esto es de un artículo que escribió el señor Armstrong en 1982. Dijo que Dios envió a su Hijo al mundo para que fuera tentado en todo como nosotros, tan humano como nosotros, a fin de demostrar que un ser humano puede, con la ayuda del Espíritu de Dios, vivir sin pecado y para darnos un ejemplo de que debemos seguir sus pasos y vivir también así, sin cometer ningún pecado. Fíjese en el mundo que nos rodea. Observe todos los problemas en los que nos encontramos. Observe todos los tiroteos masivos. Usted mira el odio entre partidos políticos, la división en hogares y familias, en naciones y comunidades. La causa de todo eso es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3, versículo 4. El pecado nos trae maldiciones. Primera de Pedro 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese versículo no podría ser más claro. Hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Jesucristo estuvo totalmente sujeto a la autoridad del Padre, a la voluntad de Dios el Padre. No estamos aquí para establecer nuestras propias normas, ni para decidir qué versículos de las Escrituras vamos a seguir. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos una opción en este asunto. Pero no es decidir qué es verdad y qué es maldad. Dios ya ha decidido eso. Debemos decidir si iremos por el camino verdadero, si iremos por el camino excelente, si iremos por el camino de Jesucristo. Y la mayor parte de la humanidad no lo hace.
Unos versículos más. Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Necesitamos los conocimientos prácticos y necesitamos la visión para ver a dónde nos lleva esto, al hombre perfecto que es Jesucristo. El versículo 15 de ese mismo capítulo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Ya ve a dónde lleva esto? Dios se está reproduciendo a sí mismo. Génesis 1, versículo 26. Y nos ha mostrado el camino en la forma de Jesucristo, Dios en la carne. Primera de Corintios 11, versículo 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Síganme, sigan mi ejemplo, dijo Pablo. Y yo estoy trabajando duro para seguir el ejemplo de Cristo y seguir los pasos de Jesucristo. Para ser un discípulo o alumno de Jesucristo, o un verdadero cristiano, debemos seguir ese ejemplo perfecto que Él nos dio. Vea Juan 13, versículo 15, y vean a dónde conduce. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, Él acaba de lavar los pies de los discípulos, y luego dice, ahora quiero que usted también haga eso. Le he puesto un ejemplo. Y lo harán cada año en la ceremonia de la Pascua. El ejemplo o actitud de lavar pies nos enseña que debemos ser humildes y actuar como servidores, no solo ante Dios, sino también ante la familia de Dios, incluso ante el mundo. Tener una actitud humilde y contrita, como la de lavar pies, en la que estemos dispuestos a servir. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero tiene que hacerlo, tenemos que seguir las instrucciones. Si solo somos oidores y no hacedores, Santiago 1, versículo 22, dice que nos engañamos a nosotros mismos. La felicidad viene de la acción. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ese es Jesucristo. Eso es lo que enseñó. Esta es la enseñanza de Jesús. Veamos Juan capítulo 14, versículo 3. El versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Este mismo escenario se ve en Lucas 19, la parábola de las minas. Él se fue, pero volverá. Es una referencia a la segunda venida de Cristo. Él dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice, saben a dónde voy y ustedes conocen el camino. Es decir, le he mostrado el camino. También le he enseñado cómo llegar hasta allí. Solo asegúrese de seguir ese ejemplo, de hacerlo de esa manera. El versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y luego el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, Tomás. Soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. Él es la puerta a la salvación. Nadie puede venir al Padre sino a través de Cristo. Y por supuesto, es Dios quien nos trae a Cristo. Juan 6, versículo 44. Cristo les dice aquí a los discípulos, miren, ustedes han visto mi ejemplo. Ahora solo síganlo. Sigan ese ejemplo. Sigan ese camino. Si mira la palabra griega para camino, puede significar autopista, viaje, sendero o carretera. Así que conocemos el destino si tenemos visión, y conocemos el camino si estudiamos la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Pero, ¿tendremos el deseo, la determinación y el empuje necesarios para seguir ese camino? Incluso cuando hay tantas tentaciones carnales, incluso cuando nos enfrentamos a nuestro adversario, el diablo. Bueno, eso es lo que se requiere para forjar un carácter piadoso. Se requiere la ayuda de Dios. Se requiere el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Pero nosotros debemos decidir. Tenemos libre albedrío.
Debemos tomar la decisión de seguir ese camino. Si vemos el camino de Cristo, tal y como dice Juan 14:6, y estudiamos las Escrituras en relación con esa palabra camino, carretera, senda, o como queramos llamarlo, el viaje, la ruta. Génesis 3, versículo 24 habla del camino al árbol de la vida. En ese árbol, Dios les presentó a Adán y Eva su estilo de vida. Si ellos hubieran aceptado eso, podrían haber seguido el camino hacia Dios. Tal como sucedió, eligieron el camino del diablo, y entonces Dios los apartó del árbol de la vida. Eso está claramente registrado en Génesis 3, y rara vez se oye hablar de ello. Hay versículos que hablan de seguir el camino de su padre. Hay versículos que hablan de seguir el camino de un rey malvado, seguir el camino de Jeroboam. Eso no fue algo bueno. Eso fue un error. Sin embargo, si usted sigue el camino de un rey justo o de un padre justo, eso es algo bueno. Usted está siguiendo un buen ejemplo. El ejemplo es una herramienta tan poderosa cuando se trata de enseñar. Es bueno que pueda recibir este tipo de clases, pero luego tiene que ver. Usted necesita ver, en el caso de los Corintios, usted necesita ver a Pablo. Pablo sigue un camino determinado. Pablo arriesgó su vida. Es decir, él se sacrificó por Dios, y los hermanos fueron testigos de eso. Y entonces Pablo dijo, estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora solo tiene que seguir mi ejemplo. Y si tiene la visión para ver hacia dónde conduce todo esto, es tal y como lo describe el libro del señor Armstrong. Es algo increíble. El increíble potencial humano. Hablando de libros, quiero ofrecer en el programa de hoy, El Evangelio de Juan, el amor de Dios. Este libro se enfoca específicamente en uno de los 4 evangelios, el de Juan, en el que se puede profundizar sobre el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Hay un capítulo en el que se habla del Verbo hecho carne y de cómo construir la fe de Jesucristo. Aquí de nuevo, debemos seguir ese camino, seguir ese ejemplo de rectitud. Proverbios 1, versículo 6 habla del camino de la justicia. Hay un camino, y está definido en las Escrituras. Proverbios 4, versículo 11 dice, el camino de la sabiduría. En el Salmo 119, aquel largo capítulo de la Biblia, habla del camino de sus testimonios, del camino de sus preceptos, del camino de sus mandamientos, del camino de sus estatutos, del camino de su verdad. Y Jeremías, quien escribió ese salmo, dijo, estoy meditando en ese camino todo el tiempo, día y noche. Me encanta. Amo el camino del amor. Amo la ley de Dios. Es santa, es justa, es perfecta, es justicia. Lea Romanos 7 y el versículo 12 alguna vez y vea lo que Dios piensa de su ley. No es exactamente lo que tantos predicadores de este mundo piensan. Ellos consideran que la ley es algo que ya no existe, que está obsoleta, que es innecesaria. Vivimos en un mundo sin ley, y la religión ha hecho muy poco por oponerse a este alejamiento de Dios. Quiero decir, estamos tan alejados de Dios y su autoridad, sus instrucciones, sus mandamientos. Ve a Jeremías 10 y versículo 23. Dice, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino. No depende del hombre decidir el rumbo de sus pasos. Así que aquí hablamos del camino del hombre. ¿Y por qué camino va el hombre? Bueno, observe al mundo alguna vez. Jesús incluso dijo, velad y orad siempre. Él habló de una serie de acontecimientos muy serios y aterradores que ocurrirán justo antes de que Jesús regrese a esta tierra, tal y como él mismo anunció en Juan 14. Él dice, el hombre no es señor de su camino. Dios nos creó. Y si estamos alejados de Dios, mientras vivimos nuestra vida, sin un padre, espiritualmente hablando, entonces no sabremos qué camino seguir. Dios tiene que indicarnos el camino. Dios tiene que guiar nuestros pasos. Este pasaje de Jeremías dice que somos incapaces de guiar nuestras vidas sin la instrucción diaria
de nuestro amoroso Padre Celestial. El Padre es la cabeza de la familia, espiritualmente, y por eso Él guía a esta familia. Él nos está dando instrucciones. Y muchos, incluso muchos del pueblo de Dios, se han vuelto contra Dios y se han convertido en hijos rebeldes. Tal como dice en Isaías capítulo 1, no conocen a su Padre. Se han alejado tanto de Dios que no pueden encontrar el camino de regreso. Versículo 24 dice: Castígame, oh Eterno, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. El profeta Jeremías entendió que necesitaba la corrección de Dios. Él entendió que necesitaba que Dios lo frenara a veces, que le diera consejo, dirección, guía e instrucción. Él acudió a Dios en busca de eso, porque sabía que su corazón era sumamente perverso y engañoso. Lean Jeremías 17 y el versículo 9. En Primera de Reyes 8:38 se habla de la plaga del corazón humano. Pablo dijo en Romanos 7, «En mí no habita nada bueno». Quiero decir, piénselo, nada bueno. Necesitamos a Dios, necesitamos corrección y necesitamos arrepentimiento. Debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. Y Jesucristo nos muestra el camino, no que se arrepintió. Él era perfecto, pero estaba aprendiendo y creciendo. El libro de Hebreos destaca esto. Él tenía el Espíritu de Dios desde su nacimiento, sin embargo, aparte de esa diferencia, él era 100% de carne y hueso. Y luego cuando uno lee los Evangelios y ve, y hablaremos de esto en programas futuros, pero cuando uno ve cómo él simplemente suplicaba a Dios, se levantaba bien temprano, antes del amanecer, y se apartaba para orar durante horas. ¿Y cómo oró en el jardín de Getsemaní la noche antes de ser crucificado, mirando constantemente al Padre, apoyándose en el poder del Padre, el Padre de la familia, Padre, Hijo, familia, matrimonio, la Iglesia, casándose con Cristo? Él tenía la visión de la familia de Dios, sin duda. Yo soy el camino, dijo en Juan 14, en el folleto de las 7 leyes del éxito. También tenemos eso en nuestra biblioteca. Toda la literatura que ofrecemos en este programa se ofrece sin costo ni compromiso. La entregamos gratuitamente. Pero en las 7 leyes del éxito dice que la importantísima 7ª ley del éxito es tener contacto con Dios. Y la guía y la ayuda continua de Dios. Tendrá que solicitar el folleto para estudiar las primeras 6 leyes. No tengo tiempo para entrar en todas ellas aquí, pero solo sepa que la importantísima 7ª ley es tener ese contacto con Dios, esa guía y ayuda continua de Dios. La necesitamos. Necesitamos la mente de Cristo. Filipenses 2:5 tenemos que dejarla entrar. Juan 6 habla de que Jesús es el pan de vida. Tenemos que consumir a Cristo. Tenemos que comer ese pan espiritual, esa bebida espiritual. En el Sermón del Monte Jesús dijo, tiene que tener hambre y sed de justicia, de la forma correcta de vivir. Jesús también dijo que Él es la luz del mundo. Necesitamos luz. Necesitamos la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Puede ver más sobre eso en Juan 3. Él dijo en Juan 10, yo soy la puerta. En el mismo capítulo dice, yo soy el pastor. Él está cuidando a las ovejas. Las ovejas necesitan un pastor para sobrevivir. Para recibir dirección de Él. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y por supuesto, ya leímos Juan 14 y el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que ir a través de Jesucristo. Y Él nos guiará al venidero reino de Dios, a la familia de Dios. Escuchen de nuevo a Herbert Armstrong en uno de sus viejos programas de radio, Clip 2. El joven preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Acaso Jesús dijo, no hagas nada? ¿Solo cree con una fe vacía y no hagas nada?
¿Acaso Jesús dijo, no tienes que hacer nada, yo lo haré todo por ti en la cruz? No, Jesucristo le indicó el camino hacia la vida eterna. Le dijo el camino para obtener la salvación y la vida eterna. Él dijo, si quieres entrar en la vida, ¿esto aplica a usted y a mí hoy en día? ¿O acaso Jesús predicaba mentiras? ¿O estaba predicando algo temporal? ¿Jesús ha cambiado? ¿O es el mismo hoy que cuando pronunció estas palabras? Si quiere entrar en la vida, guarde los mandamientos. Amigos, ¿ustedes creen eso? ¿Lo creen los predicadores de hoy? Puedo responder, no, no lo creen. Ellos predican a otro Jesús distinto y no al Jesús del que les estoy hablando. Si abren su Biblia y le quitan el polvo, amigos míos, encontrarán al Jesucristo que guardó los mandamientos de su Padre y que le dijo que, para alcanzar la vida eterna, hay algo que tiene que hacer. Definitivamente hay algo que nosotros debemos hacer. No significa que la Biblia enseña que nosotros podemos ganarnos la salvación. Es un don concedido por la gracia de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el regalo de la vida eterna, es de Dios. Es decir, Dios lo da como un regalo. No lo merecemos. Pero cuando salimos de este mundo, cuando nos arrepentimos y creemos, y cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios, avanzamos con Cristo. Salimos del pecado. Y cuando tropezamos, nos levantamos y seguimos adelante. En otras palabras, hay algo que nosotros debemos hacer. Como escucharon decir al señor Armstrong, él comenzó ese clip hablando de Mateo 19, donde el joven viene a Cristo y dice, «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino?» Y tal y como preguntó el señor Armstrong, ¿por qué hay tantos predicadores que llegan a la conclusión de que, bueno, no hay que hacer nada? ¿Por qué no dijo eso Jesús entonces? Él no dijo eso. Él dijo, guarda los mandamientos. Y luego enumeró muchos de los mandamientos. Y este joven estaba confiado y pensó, bueno, estoy obedeciendo esos mandamientos. Y Cristo dijo, muy bien, entonces ve y vende todo lo que tienes. Renuncia a todo en este mundo y ven y sígueme. Él no pudo hacerlo. Él no pudo hacerlo, y se fue con tristeza. Entonces los discípulos, que estaban con Cristo, se quedaron asombrados y dijeron, bueno, si este joven tan impresionante y devoto no puede seguir a Jesús, ¿quién podrá hacerlo? ¿Y qué dijo Jesús? Y mirándolos Jesús, esto es Mateo 19 y versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Se necesita el poder de Dios obrando en nuestras vidas para que obedezcamos de la manera que Jesús lo hizo. Se necesita un milagro. Y también se necesita una disposición y una sumisión y un espíritu de entrega de nuestra parte para simplemente dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, para dejar que Dios nos muestre el camino, que nos muestre los pasos para guiar nuestros pasos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Continuando, el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, Cristo está diciendo, miren, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo vivo como Dios el Padre lo hace. El Padre está en mí. Y Dios dice que quiere que Cristo esté en nosotros, que dejemos entrar la mente de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él lo es todo. Dice en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Este es un versículo tan profundo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesucristo vino a esta tierra.
El Verbo se hizo carne. Eso es Juan 1. Este libro habla sobre este tema. El Evangelio de Juan, el amor de Dios. Él vino en la carne y nos dio un ejemplo perfecto, nunca insistiendo en hacer las cosas a su manera. Él solo quería replicar el estilo de vida de Dios el Padre. Él simplemente vino a esta tierra y vivió según el camino del Padre. Él miraba hacia el Padre. Jesús se sometió al Padre. ¡Y qué versículo tan profundo! Le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es fácil ver por qué hay versículos en los evangelios que hablan sobre nosotros, dando ejemplo o dejando que nuestra luz brille. Porque si llevamos una vida recta, si vivimos como Jesucristo, entonces eso da un buen ejemplo. Es una luz para este mundo. Tenemos que ver y experimentar la vida de Cristo, aprenderla, vivirla y seguirla. El versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todos esos milagros, todo ese poder sobrenatural, provenían de Dios el Padre. El versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vean los frutos. Dios el Padre moraba en Cristo. Eso es increíble. Jesús fue el más profundo, el líder o maestro más grande que jamás haya pisado esta tierra, porque era tan sumiso a Dios Padre. Jesús siguió a Dios Padre. Y les dice a ustedes, me dice a mí, les dice a los verdaderos discípulos de Cristo, ahora sigan mis pasos. La mayoría no está dispuesta a hacerlo. Casi todos en este mundo son como aquel joven que se fue entristecido. ¿Se irá usted con tristeza o simplemente renunciará a todo lo que este mundo pueda ofrecerle? Y dirá, ¿quiero ser un verdadero seguidor de Jesucristo? Es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos la próxima vez. Cuando Cristo estuvo en la tierra, probablemente pasó más tiempo con Juan que con cualquier otro apóstol. Esta experiencia le proporcionó a Juan una visión única de la profundidad y la gloria del plan divino de Dios. Solo Juan escribió sobre el poderoso Yo soy y quién era realmente, y también sobre la resurrección de Lázaro y cómo se relaciona con el increíble potencial humano. Además, Juan escribió sobre la mujer samaritana y lo que ella significa para el mundo. Juan también mostró por qué el sacrificio de Cristo debe inspirarnos para siempre. Solicite el folleto gratuito de Gerald Flurry, El Evangelio de Juan, el amor de Dios, para comprender estos temas espirituales fundamentales. Descubra la vida abundante que Dios ofrece hoy a unas pocas personas elegidas. Descubra cómo ser fiel, alegre y lleno de amor como lo es Jesús, siguiendo el ejemplo que el capitán de nuestra salvación nos dejó durante su vida terrenal. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin costo ni compromiso.